Segundo bloque, y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los discursos sociales, las representaciones de la realidad que estamos viviendo a partir de esta pandemia, situación de crisis global y cómo funciona también la negación de lo que es esto, ¿no? La presencia y sobre todo la letabilidad del COVID-19. Un ejemplo, miren lo que pasaba en Estados Unidos, justamente allí en California, y nos da el pie para entrar a la entrevista. Este violento cara a cara tuvo lugar en Los Ángeles. De un lado, los seguidores de un pastor polémico por concentrar multitudes de fieles sin mascarilla ni distancia social en sus conciertos cristianos en plena calle. De otro, ciudadanos enojados por estas ceremonias en un estado como California, que acaba de superar los 25.000 muertos por COVID-19. Si sientes que no puedes adorar a Jesús con la mascarilla, entonces quítatela y adóralo. Escuchen, no estamos aquí para discutir, estamos aquí para adorar a Jesús, dice uno de los organizadores. Los argumentos de unos chocan con el muro de escepticismo levantado por los otros. Estoy aquí para asegurarme de que el pastor y sus seguidores que vienen a hacer proselitismo lleven las mascarillas, porque hay una pandemia en marcha. No estoy seguro de que sean conscientes de ello. Creo que la COVID es real, pero también creo que tengo derecho a no usar mascarilla. No tengo ningún miedo. Jesús está conmigo, el que vino a sanar, ya sabes. El condado de Los Ángeles concentra el 40% de los decesos de California. Aquí el virus se cobra 6 vidas de media cada hora. Los hospitales en buena parte del sur y el centro del estado están colapsados y no quedan camas disponibles en cuidados intensivos. Bueno, un disparador que nos muestra una situación en otra parte del mundo, en otro país del mundo, pero que no está muy alejado de la realidad y también de cosas que suceden en Argentina, hasta en nuestras propias familias. Tal cual, también, Coti. ¿no? Yo tengo la imagen todavía de gente quemando barbijos en la ciudad de Buenos Aires en una protesta anti-cuarentena, ¿no? Bueno, y para pensar un poco todo esto, invitamos a nuestro living para poder conversar a Daniel Feierstein, que es sociólogo, investigador del CONICET, doctor en ciencias sociales. Estuvimos conversando con él el año pasado también en Ciudad U y lo invitamos nuevamente para que pueda sumarse y nos ayude a seguir pensando esto que nos está sucediendo como sociedad. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, la idea esta, el año pasado hablábamos sobre el negacionismo, esta situación que algunos pretenden de que no esté y también por otro lado de la construcción de la realidad que hacemos cada uno conviviendo con esta situación que nos toca hoy. ¿Cómo estás viendo vos la situación hoy después de un año de pandemia? Yo diría que complejo por lo menos en la mitad del mundo, ¿no? Que es interesante analizar esa diferencia, ¿no? Las sociedades que tuvieron más claridad, tanto desde las acciones gubernamentales como desde la respuesta social y los comportamientos de entender lo que implica una pandemia y la necesidad de responder colectivamente, hoy de alguna manera ya dieron vuelta a la página, ¿sí? Están en una situación, te diría, desde China, Tailandia, Vietnam, hasta Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, parte de África incluso, gran parte de Asia, en una situación donde ya dieron vuelta a la página, ¿sí? Porque, bueno, pudieron entender que no se puede enfrentar una pandemia con cada uno haciendo lo que se le ocurre, ¿no? Y creo que hay otro conjunto de sociedades, gran parte de Europa y sobre todo toda América, que han tenido mucho más dificultad o hemos tenido más dificultad para entender esto, y entonces es interesante porque eran elementos que aparecían en el video, ¿no? Una de las chicas decía, yo creo que existe el COVID, pero tengo derecho a no usar el barbijo. Y hay una confusión en relación a los derechos y obligaciones que tenemos, ¿no? No incluye dentro de nuestros derechos y nuestras libertades, no se incluye el derecho a violar una norma sanitaria, porque si no una sociedad no puede enfrentar un fenómeno de este tipo, ¿sí? Porque no depende de que algunos cumplan las normas sanitarias, sino que depende de que un conjunto de normas sanitarias pueda ser aplicada al conjunto de la población. Daniel, hace poco ha salido un último libro tuyo, Pandemia, que retomás justamente estos debates y estas construcciones de la realidad.
Y te llevo también al punto de qué pasa con la clase dirigente en este desafío que se les abre. ¿Cómo ves que están actuando pensando los que tienen responsabilidad de gobierno y aquellos que son oposición? A ver, yo creo que es un fenómeno tremendamente difícil para cualquier autoridad, ¿sí? Los sectores que dirigían políticamente nuestras distintas sociedades, nuestros distintos países, se encontraron con un fenómeno nuevo, dificilísimo, complejo. Ahora, bueno, a la hora de actuar, yo creo que es bueno entender que siempre queremos ser o los peores o los mejores de la película, ¿no? Y creo que ha habido aciertos y errores como en cualquier lugar, ¿no? Si tuviera que resumir, yo en el libro trato de hacer todo un balance y un desarrollo de todo lo que hicimos durante este año, tanto a nivel de la dirigencia política como a nivel de los comportamientos sociales. Y creo que tenemos algunos puntos bajos, algunos puntos altos, ¿no? Por ahí les resalto algunas cuestiones que me parecen importantes. Por un lado, fue muy malo que cometiéramos 2 veces el mismo error, que es que la forma más sencilla de controlar esto, o menos costosa, fue controlar el ingreso de quienes vienen del exterior, tanto en el primer momento, febrero-marzo, como a partir de las variantes que comenzaron a aparecer y que entraron al país, te diría, entre diciembre y febrero, ¿no? Y ahí cometimos 2 veces el mismo error, sin ser capaces de controlar esos ingresos, confiando en que la gente se iba a quedar en su casa solamente porque firma una declaración, cuando cualquier sociólogo te podría decir que eso en la sociedad argentina iba a ser altamente violado, como fue lo que ocurrió. Entonces digo, ahí hubo un error muy grave y sobre todo un error que se reiteró. Hemos tenido dificultad para entender que la mejor estrategia es erradicar el virus y que por lo tanto se requieren medidas estrictas justamente antes de que crezca, porque en situaciones como la actual es muy difícil implementar medidas que sean exitosas. Esto lo que diría en los planos en los que hemos trabajado peor, ¿no? Y por ahí para rescatar un plano, creo que Argentina ha tenido una muy buena gestión de vacunas, sobre todo si uno lo mira en una perspectiva comparada, ¿no? Somos de los países que hemos conseguido algunas de las vacunas más efectivas, que ha logrado un nivel de vacunación muy alto en relación a lo que ha logrado el resto de los países en el mundo, más allá de que por supuesto que la idea sería que fuera todavía más alto. Por suerte han llegado esta semana muchísimas vacunas y entonces creo que ahí es donde radica el punto más fuerte de la gestión política, ¿no? Después lo que hemos visto esta última semana, que es el punto de llegada más dramático a nivel político, es como la grieta política y el intento de utilización política de la pandemia ha llevado a niveles de confrontación ridículas o a no poder implementar medidas básicas de restricción, como todo el debate con respecto a las medidas que se buscarán implementar desde la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires, pero diría es el punto más dramático en ese sentido y una pena que los acuerdos de marzo, abril 2020, que fueron tan positivos entre distintos sectores políticos, hayan terminado hoy en una verdadera guerra de fracciones que impide articular políticas inteligentes ante la propagación del virus. Daniel, ¿y cómo repercute eso en cuanto a la responsabilidad que pueda tomar la sociedad de ahora en adelante? ¿Estamos viendo algo de esta ruptura y de esta discusión en Buenos Aires, en la clase política, pero cómo repercute también eso más adentro de la sociedad en general? Y yo creo que descorazona mucho y juega mucho en favor del descuido, ¿no? Cuando se implementaron en el primer momento de anuncio de las medidas, se podía observar en la ciudad de Buenos Aires una baja significativa de la circulación en las primeras 24 horas. Pero cuando empezó toda esta confrontación, la desobediencia a la presentación judicial, el cuestionamiento con un sistema de salud prácticamente colapsado, te diría, el sistema de salud privado colapsado, el sistema de salud pública realmente muy cerca de una situación de colapso en la Ciudad de Buenos Aires. Es muy grave el efecto de esa confrontación porque lo que comienza a ocurrir entonces es que cada uno se cuida o no se cuida en función de su alineamiento político y esto vuelve cualquier medida de cuidado muy poco eficaz, porque como les decía, una medida de cuidado es eficaz si la respeta
la enorme mayoría de la población, ¿no? Si solamente alguna población se cuida, no es que no va a tener ningún efecto, pero en los niveles de circulación que tiene el virus hoy, su efecto va a ser muy limitado y por lo tanto, tanto el sistema de salud como el conjunto de la población va a seguir sufriendo. Incluso podemos llegar a ver imágenes muy aterradoras y que no vimos el año pasado. Y es una verdadera pena porque estamos al borde de una situación de mucho mayor control a través de la vacunación. Necesitamos resistir un par de meses más, 2 o 3 meses. Es una pena que no podamos implementar una serie de restricciones para bajar esa circulación esos 2 o 3 meses, porque no estamos hablando de una situación eterna, estamos hablando de una situación absolutamente temporal. Daniel, pensando un poco también en tu libro, pudimos ver algunos capítulos con respecto a esta cuestión que se planteó también, que eran como dos bibliotecas, o cuidar el sistema de salud o cuidar el sistema económico y que funcione todavía un poco para que no sea tan fuerte el parate que se venga. De lo que vos pudiste estudiar en los discursos, ¿es un argumento real o también hay una trampa atrás de esto de poner que es uno u otro valor que hay que poner por delante? No, lo que demostró la experiencia del COVID en todo el mundo, y ya lo había demostrado la gripe española un siglo atrás, es que no existe apostar a la economía porque no hay ninguna economía posible con un sistema de salud colapsado. Y que por lo tanto es una falsa dicotomía, o sea, es claro que la única apuesta viable es la apuesta por la salud, que lamentablemente se abandonó en el caso argentino, y que esa apuesta por la salud requiere pensar las medidas económicas necesarias para sostener a aquellos sectores que más sufren las medidas que hay que implementar, y que en la medida en que esas medidas se implementen más temprano y de modo más estricto, duran menos y es más fácil recuperar la vida económica, que por eso decía que es lo que ha logrado medio mundo. La mejor forma de recuperar la economía es que el COVID esté controlado, y no es tan complejo controlar la situación de COVID. Claro, se va volviendo más y más difícil en la medida en que el nivel de propagación es más alto. No, es mucho más fácil controlar una situación de 200 casos diarios que de 5.000, y es más fácil controlar una de 5.000 que una de 30.000, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que la situación se deja llegar a niveles realmente tan altos, bueno, todo se vuelve más difícil y más costoso, ¿no? Bueno, clarísimo, nos queda los balances, porque eso también estamos apuntando a ver los A un año balances ya, ¿no? a un año de la claro. pandemia. Tal cual. Gracias, Daniel, por compartirlo con nosotros. En aquel momento, el año pasado, cuando estábamos en medio de esta crisis, ahora con un poquito también de mirada más alejada de todo lo que sucedió y lo que podamos compartir. Así que en profundidad esperamos también la publicación para poder leerla en completa. Gracias, Daniel, por compartirlo. No, por favor, gracias a ustedes.